¿Cuál es la voz de la ESI? Este podcast nos responde de la experiencia situada con relatos y proyectos para resistirla siempre desde el amor. Estamos en la escuela 502 de La Matanza, que se llama Antonio Berni, y es la única escuela del distrito que es de educación especial, que trabajamos con chicos en los hospitales y en educación domiciliaria. También soy Micaela Sarmiento, profe de artes visuales. Actualmente trabajo en esta institución, pero bueno, tengo mi recorrido a lo largo de primaria y sobre todo de educación especial. Inicié en el año 2008 en esta escuela, un año en esta escuela estuve, y después pasé por distintas escuelas especiales y de educación primaria. Me llamo Josefa Gamarra, soy profesora de educación especial en discapacidad intelectual. Estudié en el Instituto Mariano Echegaray. Me desempeño en la escuela 502 Antonio Berni, hospitalaria, domiciliaria. Soy docente domiciliaria de la institución. Mis recuerdos con la ESI al principio son escasos. Me acuerdo de empezar a leer cierto material que estaba en las escuelas, pero como medio por ahí, como que no se le daba mucha importancia. Y sí recuerdo, y muy por arriba, como que no era material específico. Y sí, lo que me cambió a mí personalmente fue una capacitación que me convocan a través de una escuela primaria, que en realidad medio caigo porque no había mucha gente que quisiera ir, no era obligatoria, era para quienes le interesaran, y a mí me llamó la atención justamente la poca falta de interés en general de la institución. Bueno, asistí y para mí fue un antes y un después, me abrió la cabeza. Si bien yo venía leyendo algo del material, no me imaginé que tenía ni la importancia ni el enfoque a lo que implicaba. Mi experiencia con la ESI en educación comienza con la residencia en el año 2004 en una escuela del barrio de Isidro Casanova, la escuela 512, y una de las actividades que realicé fue un taller de ESI con los chicos que estaban en el grupo próximo a egresar de la escuela. Se trataba de un taller en donde ellos escribían en una hojita sus dudas, sus inquietudes acerca de la educación sexual, de lo que ellos sentían. Entonces, a partir de esas dudas que ellos habían escrito en esas hojitas, esto se ponía en un buzón, en una cajita, en forma anónima. Y una vez que todos los chicos colocaron sus dudas ahí, comenzamos con el taller. Íbamos sacando las dudas de los chicos y leyendo. Algunos de los chicos se animaban a decir que lo habían escrito ellos y que era algo que no tenían a quién preguntarle. Entonces, como se sentían muy cómodos en la escuela con sus docentes, decidieron preguntarle a sus docentes. Y otros no se identificaban como autores de la pregunta. Y bueno, esta fue una experiencia, la verdad, muy emocionante para todos, porque yo pienso que fue un antes y un después para los chicos el que puedan exteriorizar cosas tan íntimas, ¿sí? Tan sensibles para ellos en esa edad en particular, donde se sienten con tantas dudas, con tantas incógnitas, con tantos miedos. Y bueno, junto con mi compañera con la que trabajamos, pudimos ayudar a los chicos y responder durante todo ese taller acerca de sus dudas, y bueno, y repreguntaban, porque no se quedaban con esa respuesta, sino que volvían a preguntar otras cosas y a ampliar más
la incógnita que ellos tenían. Y bueno, ya lo que nosotros notamos es que se sintieron felices, se sintieron contenidos, se sintieron escuchados, y cambió mucho la relación con el grupo después de este taller. Cambió mucho la relación, era como había más, como que nos sentíamos que nos conocíamos mucho mejor, y que había si había alguna duda o alguna consulta, se iban a acercar a las docentes, iban a preguntar nuevamente. Entonces fue positivo. Bueno, para hacer este taller tuvimos que hacer contábamos con nuestros propios conocimientos de vida, ¿no? Pero también tuvimos que investigar, buscar información, hacer afiches, buscar ilustraciones. En ese momento no había videos, se contaba con todo lo que fuera formato papel, pero todo eso sirvió mucho para aclarar las dudas de los adolescentes, y la verdad que fue una experiencia muy positiva. Bueno, el proyecto Mujeres de la Revolución, que se dio en el año 2023, comienza con una efeméride que se celebró en la institución 502, en la Escuela Domiciliaria Hospitalaria, que fue la del 25 de mayo. Queríamos hacer un 25 de mayo diferente, con familias, con estudiantes, y en ese momento nosotros, bueno, nos caracterizamos porque tenemos muchos estudiantes, pero no todos pueden concurrir a la escuela por sus problemas de salud. Así que ese día vinieron algunas familias, unos pocos estudiantes, pero fue muy interesante lo que se trabajó y todo lo que surgió de ahí. Los chicos lo que esperaban era lo tradicional de una efeméride del 25 de mayo. Hablar de los vendedores de la plaza, de las personas que se reunían en el cabildo, de las damas con sus vestidos lujosos y los caballeros con sus trajes y su galera, pero no encontraron eso, encontraron otra propuesta distinta. Previo a esta efeméride, el trabajo ya se empezó a realizar en los domicilios, porque se empezó a hablar en los domicilios de por qué en los libros de historia no nos hablan de las mujeres que participaron de las distintas revoluciones, los distintos acontecimientos que ocurrieron en la época colonial. Entonces los chicos ya venían con una preparación anterior de lectura y de haber visto videos y analizado imágenes. Y una vez que estuvimos acá reunidos ese 25 de mayo, los chicos ya sabían por qué la propuesta era diferente. Y bueno, comenzó con una pregunta problematizadora, que fue: ¿por qué no hay mujeres en los libros de historia? ¿Ustedes piensan que las mujeres no estuvieron formando parte de la gesta libertadora, de las guerras de la revolución? Y todos los chicos de diferentes edades, entre los 18 y los 8 o 10 años de edad, y más pequeños también, decían que no se las nombraba a las mujeres por una cuestión de discriminación de género. De diferentes maneras, de acuerdo a su edad, pero lo decían. Entonces, a partir de ahí, se fue dando un diálogo en el cual ingresa también el adulto, los papás, los docentes que estaban presentes, y lo que estuvimos viendo fue que los chicos analizan muy bien nuestra historia y ven muchas cosas, mucho más allá de los libros y de lo que en la escuela por ahí le estuvieron contando, porque ellos tienen mucha más información de lo que nosotros pensamos. A partir de ese punto, bueno, empezamos a hablar de las mujeres de la revolución y empezaron a nombrar mujeres
entre ellas Juana Zurduy, y nombraron también una tal Remedios del Valle, que habían visto una foto de una tal Remedios del Valle, y entonces empezamos a Remedios del Valle, ¿y qué estuvieron hablando de Remedios del Valle? Y bueno, y que era una afrodescendiente, y que ya la habían visto en otro acto escolar, que la habían nombrado como, pero no entendían muy bien la historia de Remedios del Valle. Bueno, ese acto del 25 de mayo fue muy importante porque fue el puntapié inicial para Mujeres de la Revolución. Y el proyecto fue sobre mujeres en general, mujeres que participaron en la revolución, pero puntualmente sobre Remedios del Valle, que fue la madre de la patria. Otro dato que surge a partir de estos encuentros es que lo que notamos que la información que tienen estos chicos, en la mayoría de los casos, fue a través de ver dibujitos o videos de Paca Paca. La mayoría conocían o habían escuchado en algún momento mencionar a estos personajes mujeres a través de los videitos de Samba. Bueno, también lo que me gustaría puntualizar es que a partir de estas diferentes convocatorias, de la información de que tienen los chicos, empezamos a profundizar en la búsqueda de una imagen, de cómo posiblemente se hubiera visto o se vio Remedios del Valle. Hablamos de que en esa época se trabajaban con cuadros, con pinturas, el tema de que no existía la cámara de fotos y la poca información que hay visual de la aparición de estas mujeres a lo largo de la historia. Trabajamos con una poesía de una compañera que es docente, que se llama Leticia Pedraza, que es maestra del distrito acá de La Matanza, que ella participó en un concurso nacional de poesías en homenaje a Remedios del Valle, que esta convocatoria la hizo el Ministerio de Mujeres, se hizo en todo el país a nivel nacional y bueno, lamentablemente ahora ya no tenemos más este ministerio, pero bueno, tuvimos la posibilidad de participar en estas convocatorias y a través de esta poesía también la trabajamos con los chicos. Esta poesía hablaba sobre la biografía de Remedios, quién fue durante su vida, y la mencionaba como persona, cosas habituales, su cotidianidad. Y con los chicos, a partir de ese texto, se empezó a trabajar en realizar una imagen, cómo se vería, cómo sería para nosotros, para los chicos que estábamos ahí, físicamente a Remedios del Valle. Con respecto a la poesía Remedios para este mal, cuya autora es Leticia Pedraza, el texto de la poesía se trabajó en los domicilios y en hospital con los chicos desde el área de la literatura y desde las distintas áreas de sociales, siempre, bueno, todas estas áreas, construcción de la ciudadanía atravesadas por la ESI. Y bueno, fue todo un descubrimiento porque los chicos interpretaron la poesía y a partir de esa interpretación de lo que ellos leían comenzaron a surgir distintos dibujos, ¿no? Sería Remedios. Incluso una de las estudiantes pudo decorar ese dibujo con texturas diferentes, con materiales diversos, con su impronta poder interpretar cómo era Remedios. Esto de que pensar que era una mujer que tenía su familia, su esposo, y que su familia, sus hijos y su esposo murieron en las guerras de la independencia, y después ella quedó sola y bueno, y olvidada por toda la sociedad de Buenos Aires, a pesar de su aporte invalorable, de estar junto con Belgrano y con Martín Miguel de Güemes, con personas que en ese momento representaban tanto poder, y Remedios del Valle estaba junto con ellos trabajando a la par. Entonces esto los chicos, la verdad que lo interpretaron en las ilustraciones porque esa figura tenía mucha fuerza. Era una mujer poderosa que parecía una heroína con su espada derribando a los enemigos, y también el lado humano de Remedios, por ser mamá, por ser esposa y por ser una mujer muy sensible y muy comprometida con la causa de la independencia.
Bueno, a partir de la búsqueda de estas imágenes, lo que vimos que nos empezó a pasar es que se estaban trabajando en los domicilios y en los hospitales. Entonces cada chico, cada chica trabajaba con sus docentes en su domicilio y se ve o se genera esta posibilidad de hacer un encuentro y un intercambio entre chicos también, entre chicos, chicas, estudiantes. Hacemos un primer encuentro en un taller que se llama Olleras, que queda en La Tablada, acá en Matanza, justamente, una casa cultural. Y ahí lo que proponemos es trabajar directamente o puntualmente sobre la imagen de Remedios. Otra cosa que vimos es el espacio, la posibilidad, ¿no?, de encuentro y de intercambio con los chicos, que antes lo habíamos podido hacer, pero en el taller, cuando fue lo del acto acá, y después fueron de manera individual. A través de la imagen lo que hicimos fue trabajar puntualmente, primero a través de estos bocetos y estos dibujos que empezaron a surgir en sus domicilios y de manera privada, y en ese momento fue como una exposición de esos trabajos. Los chicos contaron sus experiencias, cómo habían trabajado, qué habían decidido trabajar. Fue muy interesante el intercambio que surge justamente de esto, de a medida que trabajaban y que leían y que se interesaban y profundizaban en el material, empezar a verla Remedios, sino como una mujer ama de casa que no existía, que hacía como tareas comunes, a empezar a verla como generala, como guerrera, como una persona que estuvo en el ejército, bueno, como una posibilidad que hasta el momento era como impensado para muchas de nosotras, ¿no? Fue muy interesante ver eso, el intercambio y el proceso que generan los chicos, el acercamiento a este material. Lo que profundizamos es justamente en el rostro, trabajamos el rostro de Remedios y lo hicimos profundizando en las técnicas de grabado. Hicimos silografías, hicimos a través de los primeros dibujos que hicieron ellos, de los bocetos. Esos bocetos se trabajaron y se pasaron a tacos de madera, donde los chicos tuvieron la posibilidad de tallar y conocer materiales, gubias, materiales que no todos conocían y que no todos en algún momento habían trabajado. Este espacio de taller artístico nos brindó estos recursos, estas herramientas. Utilizamos las prensas para imprimir ahí las estampas que también hicieron los chicos. Todas herramientas y elementos que en una escuela no están, que no tenemos acceso tan fácilmente, y sobre todo que en el caso particular nuestro de ir al domicilio son cosas que son prácticamente imposibles trasladar para que trabajen o tengan conocimiento los chicos. Se trabajó silografía, que son técnicas de estampas a través de tallas en madera. Bueno, puntualmente hubo chicos que trabajaron, o sea, las imágenes fueron personales y originales de cada chico, sus dibujos fueron los que pasaron ellos mismos a las matrices y esas mismas matrices fueron las que se estamparon. Eso está bueno porque fueron producciones propias, ¿no? Sí se basaron en textos y en imágenes que fueron encontrando, pero a través de la lectura y la comprensión de los textos, cada chico y cada chica hizo su propia interpretación visual. Por ejemplo, Milena trabajó con la técnica del collage, hizo un cuadro utilizando distintos materiales que tenía en la casa. Nazareno hizo una pintura en blanco y negro, utilizó como tela, como soporte, una funda de almohada que tenían de desuso en la casa, y para pintar, porque no tenía la tinta que necesitaba, utilizó un entonador negro de pintura de pared, por ejemplo. Y después otra estudiante, Cielo, hizo una pintura con acrílicos sobre una madera. Aparte del trabajo en pintura, también los chicos prepararon preguntas para hacerle a Leticia Pedraza, para preguntarle acerca de su participación en aquel concurso del año 2020, por qué había elegido a Remedios del Valle, cómo había llegado a recabar información acerca de Remedios, dónde había investigado, dónde trabajaba Leticia. O sea, los chicos fueron confeccionando sus preguntas y no pudo concretarse un encuentro en persona por cuestiones laborales de Leticia, pero sí hubo un acercamiento por videollamada y por audios de WhatsApp con los chicos. Así que, bueno, eso también fue parte del trabajo de investigación del proyecto Mujeres de la Revolución. Aparte, bueno, con todo este material que se pudo ir preparando, fue con lo que después, posteriormente, se concursó en la Feria de Acte,
En una primera instancia se expuso en la localidad de González Catán, en el Instituto San José, junto con una gran cantidad de instituciones de La Matanza, de distintos niveles. Bueno, y con Mujeres de la Revolución fuimos con la Escuela 502 domiciliaria hospitalaria, y un estudiante pudo ir, Cielo Aquino, porque Nazareno Piedrabuena, que era el otro estudiante que posteriormente sí pudo participar, pero en ese momento, a finales de julio, Nazareno estaba operado y no podía participar personalmente, pero sí participó desde un video hablando de la investigación del proyecto de Mujeres de la Revolución con los jueces que estuvieron preguntando, los evaluadores que estuvieron preguntando acerca del trabajo que hicieron los chicos, las investigaciones. Así que bueno, ahí fue la primera vez que se expuso todo el trabajo de los estudiantes, y fue una muy interesante experiencia compartida con un montón de escuelas de La Matanza. Todo lo que llevaron las escuelas fue muy interesante, y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar en esa instancia con nuestro proyecto y pasar a la instancia provincial. Cerrando nuestro relato, bueno, queríamos contar algo puntual acerca de una experiencia que tuvimos en la instancia nacional, que fue cuando llegamos al hotel que nos correspondía, donde íbamos a dejar todas nuestras cosas para poder seguir con las actividades. Y bueno, en ese momento lo que tuvimos que hacer es defender los derechos de nuestro estudiante. En realidad, la decisión era que los chicos compartieran habitación, aun cuando no se conocían, porque no había había chicos que no conocíamos, que venían de distintas partes de la provincia, y nos iban a separar en distintas habitaciones, a las mujeres por un lado y a los varones por otro lado. Esto hace que Nazareno, nuestro estudiante, nos plantee que él no estaba de acuerdo con esa decisión, que qué necesidad, por qué, si en la otra instancia de Mar del Plata no tuvimos ningún problema, ¿por qué este problema ahora? Entonces, tuvimos que hablar muy seriamente con la administración del hotel, con el gerente del hotel, y explicarle que nuestra escuela tiene ciertas características, son chicos que están en un tratamiento médico y que no pueden estar con gente que no conocen, porque toman medicación, puntualmente medicación que es compleja, que es para un tratamiento complejo. Entonces nosotros necesitábamos estar con Nazareno. Costó mucho convencer a la gente del hotel, porque insistían con separarnos, y bueno, finalmente, después de hablar mucho y ponernos un poquito nerviosos, logramos que nuestro estudiante quedara con una de nosotras, y que todo siguiera su curso con la tranquilidad que teníamos desde un comienzo. Esta experiencia del año 2023 con Mujeres de la Revolución, y también por sugerencia de los evaluadores, que nos dijeron que nuestro proyecto era muy interesante y que tenía mucho para seguir, mucho para continuar, tenía mucho potencial nuestro proyecto. Entonces, lo que pensamos, y especialmente nuestro estudiante que nos acompañó en todas las instancias, Nazareno Piedrabuena,
que este proyecto no tendría que quedar en esa instancia, sino seguir como Mujeres y Malvinas. La historia continúa, o la revolución continúa. Mujeres y Malvinas es el nuevo proyecto pensado para este año 2024 y vamos a volver a participar en la Feria de Acte, con el trabajo de los estudiantes, con las propuestas y bueno, estamos muy entusiasmados y seguimos sumando ideas porque esto, la verdad que lejos de agotarse la participación de la mujer en la historia, la historia actual es increíble, como la mujer cada vez tiene mayor participación en todos los eventos que van aconteciendo en nuestra historia presente. Y bueno, así que se sigue trabajando este año con Mujeres y Malvinas. Este año sería que seguimos trabajando con este mismo estudiante, él quiere participar, pero ya tuvo el alta con nosotros y ahora no es más estudiante propiamente dicho de la escuela domiciliaria, pero con su escuela de origen en este momento, el secundario, también va a participar con sus compañeros y sus compañeras y se suma a la escuela como proyecto compartido. Y lo que sumamos, que me parece también relevante, no solamente las mujeres que estuvieron en Malvinas, que como decía recién, contaban las chicas, fueron invisibilizadas por la historia y por los libros, sino también las mujeres, hermanas, madres, las mujeres tanto que, bueno, estuvieron ahí presentes cuando recibían las noticias o hacían cola esperando novedades y mensajes, sino también aquellas mujeres que recibieron a esos hombres que estuvieron en Malvinas y que también fue difícil ese regreso, difícil, esa claro, vuelta. Fue difícil, digo, y es difícil, pero en su momento el tema de la palabra también, ¿no? Atravesada por la ESI, las emociones, el no tocar los temas, el no hablar. Y hoy, 40 años después, si bien algunas familias se acercaron y pudimos tener las entrevistas, en otros todavía encontramos resistencia. Como que aceptaron, digamos, la entrevista, pero bueno, siempre como que hubo obstáculos para poder concretarla. Y decimos, bueno, tal vez sea esto, tal vez sea que, aunque hayan pasado 40 años, no pueden hablar, ¿no? De esa situación, de cómo recibieron la noticia, de qué pasó ¿Cómo están? con su ¿Cómo familia, se cómo se sienten. Sí. Sí, sí.